So we have some sad breaking news to bring you that two-time Oscar-winning actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa were found dead on Wednesday. En sus últimos años, Gene Hackman vivió una vida tranquila, alejado de los focos y sin aparecer en público. Sin embargo, su muerte causó conmoción y dejó muchas preguntas sin respuesta. El mensaje que Hackman dejó tras de sí contenía palabras extremadamente significativas, que conmocionaron al mundo entero. Exploremos los misterios que rodean la muerte de Gene Hackman y las significativas últimas palabras de esta leyenda del cine. La sorpresiva muerte de Hackman. En primer lugar, veamos con más detalle el último mensaje que Gene Hackman envió antes de fallecer. Gene Hackman ha fallecido. Un comunicado que Gene dejó en sus últimas horas ha dejado a mucha gente en estado de shock. Sin embargo, antes de entrar en los detalles de este mensaje, empecemos por el principio. En el momento de la partida de Gene, había una niebla de misterio en torno a su fallecimiento, que estuvo rodeado de circunstancias singulares y diversas perspectivas de los profesionales. ¿Hasta qué punto se desarrollaron realmente esos últimos minutos? La secuencia de acontecimientos que condujeron a su fallecimiento es lo primero que hay que examinar para comprender el significado de sus últimas palabras, las preguntas sin respuesta y las hipótesis sobre su muerte. Investiguemos el enigma que aún rodea los últimos momentos del gran actor. En un remoto paraje de las afueras de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, se produjo un aterrador hallazgo, cuando se descubrieron los restos del emblemático actor Gene Hackman y de su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, en el interior de un barrio cerrado. Muchos se preguntaron por las circunstancias que rodearon sus muertes. En los días que precedieron a sus muertes, ¿cuál es la verdad sobre lo que ocurrió? Un empleado del departamento de mantenimiento, que se había preocupado después de que muchos intentos de ponerse en contacto con ellos fueran infructuosos, fue quien hizo el descubrimiento. En cuanto el trabajador entró en la residencia, descubrió que la entrada principal de la casa estaba abierta. Por otra parte, la escena en el interior era inquietante. Gene fue encontrado en una habitación contigua a la cocina. Su cuerpo mostraba síntomas de un rápido colapso, aunque no había pruebas evidentes de lesiones en el punto de observación. A poca distancia, sus gafas de sol y su bastón estaban desatendidos. Descubrimos a Betsy tendida en el suelo del baño. La ausencia de indicios evidentes de traumatismo suscitó preocupación. A pesar de que no había una causa clara de la muerte que pudiera establecerse con certeza, fueron los rasgos peculiares que se descubrieron en el retrete lo que más llamó la atención de los investigadores. Sobre la encimera, cerca del cuerpo de Betsy, había un recipiente con medicamentos que incluía unas cuantas pastillas esparcidas. Había un calefactor portátil cerca de su cabeza, y parecía posible que lo hubiera tirado para calentarse. Un pastor alemán de la pareja apareció muerto en el mismo armario del cuarto de baño, lo que añadió aún más misterio a la situación. El motivo del fallecimiento del perro, al igual que el de sus dueños, no se determinó, dado que no había indicios de impacto externo. Las autoridades optaron por descartar esa idea. En cambio, el hecho de que la puerta de entrada estuviera abierta bastó para que se levantaran las cejas. Aunque se cuidaron de no sacar conclusiones precipitadas, la oficina del sheriff de Santa Fe se apresuró a decir que los casos eran lo bastante sospechosos como para requerir una investigación exhaustiva. Sin embargo, no se entusiasmaron demasiado con la investigación. Cuando el sheriff Adam Mendoza se dirigió a los medios de comunicación, subrayó que no descartaban la posibilidad de cualquier otro tipo de comportamiento. También mencionó que parecía que las víctimas llevaban muertas un tiempo considerable. En el transcurso de la investigación, se profundizó en muchos posibles motivos de la muerte, y las autoridades centraron su atención en la probabilidad de intoxicación por monóxido de carbono. A pesar de ello, el Departamento de Bomberos de Santa Fe y la Compañía de Gas de Nuevo México realizaron una serie de pruebas en el lugar y no descubrieron indicios de fugas de gas potencialmente peligrosas. A pesar de ello, había una fuga muy leve en uno de los quemadores de la estufa. Sin embargo, era tan minúscula que no podía haber creado el peligro que podría haber resultado. Tras realizar más investigaciones, se descartó el concepto de intoxicación por monóxido de carbono, que suele asociarse a muertes que pasan desapercibidas. En vista de que junto al cadáver de Betsy se encontraron medicamentos con receta, los investigadores también evaluaron la posibilidad de que la muerte de la pareja hubiera sido causada por algún tipo de envenenamiento o sobredosis. Una de las pruebas más importantes que se descubrieron a lo largo de la investigación fue el marcapasos de Gene, que se encontró dentro de su cuerpo. Fue el 17 de febrero,
exactamente 9 días antes de que se descubrieran los cadáveres, cuando registró su evento final. Dada esta información, era posible que la vida de Gene hubiera llegado a su fin en ese momento concreto, y también era concebible que Betsy también hubiera fallecido más o menos al mismo tiempo. Sin embargo, ¿cuál fue la razón de su fallecimiento? La razón podría haber sido algo natural, como un ataque al corazón, o podría haber sido algo más sutil. La residencia en sí no proporcionó ningún indicador inmediato que pudiera ayudar a armar el marco temporal. Los trabajadores de mantenimiento informaron a la policía de que la mayor parte de su comunicación con Betsy se realizaba por teléfono y mensajes de texto. Esta era la última vez que habían mantenido una relación con la pareja, que había sido 2 semanas antes. Su relación parecía distante porque no se veían mucho en persona. El descubrimiento de la puerta abierta y la inquietante imagen que había en su interior habían dejado a las autoridades con más preguntas que respuestas. A pesar de que los trabajadores habían afirmado que no tenían ninguna participación directa en la vida de la pareja, aunque se han abstenido de etiquetar las muertes, la oficina del sheriff no ha descartado por completo la idea de que hubiera algún tipo de conducta implicada. El hecho de que no hubiera indicios de lo que causó el incidente, además de las inquietantes características de la escena, hizo que la investigación fuera mucho más desconcertante. Las autoridades han realizado pruebas toxicológicas y autopsias para averiguar el motivo de la muerte, pero por el momento no se ha determinado la causa. Es posible que fuera un accidente, una muerte natural que se tornó triste, o que en su lugar hubiera algo más secreto en juego. Es posible que el último mensaje de Jan nos ayude a localizar las respuestas. Se ha especulado mucho, pero a falta de pruebas tangibles, es difícil afirmar con absoluta certeza lo que ocurrió durante esos últimos días. Esta revelación ha conmocionado a la comunidad que rodea a Santa Fe, y muchos de sus habitantes se preguntan si la muerte de la pareja llegará a comprenderse por completo. Hasta que no se hagan públicos los resultados de la autopsia y el informe toxicológico, seguirá siendo difícil averiguar la verdad. En este momento, el mundo solo puede tener la oportunidad de contemplar las vidas de 2 personas que habían estado anteriormente en el punto de mira de la opinión pública, pero que habían tomado la decisión de pasar sus últimos años lejos del escrutinio del público. Mientras la investigación sigue su curso, personas de todo el mundo piensan en la extraordinaria carrera de Jan. The French Connection, Unforgiven y Bonnie and Clyde son solo algunas de las películas en las que apareció, y era un personaje muy querido en la industria cinematográfica. A lo largo de su carrera, que abarcó varias décadas, fue galardonado con varios premios de la Academia, incluido uno por su interpretación en la película The French Connection. A principios del siglo XXI, se había retirado de la actuación y se había sentado tranquilamente en su vida con Betsy, lejos de los focos de Hollywood. Sin embargo, el enigma que rodeó su muerte ha repercutido en su legado, y mucha gente siente curiosidad por saber si sus últimos días fueron o no tan tranquilos como parecían. Varios años de reclusión. Durante los años que precedieron a su fallecimiento, Jan, el gran actor, fue reconocido por su extraordinaria carrera y sus emocionantes interpretaciones. Su gran éxito se produjo en 1967, cuando fue elegido para interpretar el personaje de Buck Barrow en la película Bonnie and Clyde. Gracias a esta interpretación, fue nominado por primera vez al Oscar al mejor actor de reparto. Sin embargo, el logro profesional más importante de Ackman fue su interpretación de Jimmy Popeye Doyle, un agente de policía, en la película clásica The French Connection, 1971. Esta interpretación le valió el Oscar al mejor actor y le consagró como uno de los intérpretes más destacados de la década de 1970. En el transcurso de una carrera que abarcó más de 4 décadas, Ackman apareció en más de 80 películas. Algunas de las películas que protagonizó son La Conversación, 1974, Superman, 1978, como el antagonista Lex Luthor, Hoosiers, 1986, Sin Perdón, 1992, por la que recibió el Oscar al mejor actor secundario, y Los Tenenbaums Reales, 2001. Su carrera no solo es muy apreciada por los grandes elogios que ha recibido, sino también por la profundidad psicológica y la persuasión que ha demostrado en cada papel que ha interpretado. Fue en 2004, tras su última película, Bienvenidos a Mooseport, cuando Gene Hackman anunció que se retiraba. Desde entonces, se ha retirado del escenario de la acción. Su vida se ha caracterizado sobre todo por la soledad y la ausencia de actividad. Tanto él como su esposa, Betsy Arakawa, tomaron la decisión de retirarse de la escena pública mucho antes de su prematura e inexplicable muerte en febrero de 2025.
De hecho, las personas que mejor los conocían llevaban años sin verlos. Tras años de inmersión en el ojo público, descubrieron que su casa, enclavada en el tranquilo entorno de Santa Fe, Nuevo México, se había convertido en su refugio. Aunque ambas eran ya mayores, Jan, de 95 años, y Betsy, de 65, se alegraron de abandonar la vida pública que había contribuido a definirlas en el pasado. Como pianista clásica, Betsy siempre había sido una música destacada por derecho propio, a pesar de que a menudo mantenía un perfil más bajo en comparación con la profesión de Jan, que era bastante prominente, a pesar de que evitaban asistir a actos públicos y reuniones sociales. Los dos individuos habían establecido una vida de relativa reclusión, que se hizo aún más evidente tras la epidemia que apareció en todo el mundo. Como consecuencia de la pandemia que tuvo lugar en 2020, un gran número de personas de todo el mundo se vieron obligadas a replantearse sus vidas, rutinas y relaciones. No hubo excepción para Gene y Betsy. El aislamiento de estos individuos, por otra parte, no fue solo el resultado de la epidemia, más bien, fue una elección deliberada que se hizo en el transcurso de varios años. Poco después, su pequeño grupo de amigos descubrió que era casi difícil ponerse en contacto con ellos, ya que habían empezado a aislarse del resto del mundo. Al principio, los cambios no eran perceptibles para sus allegados. Las visitas periódicas a los amigos, los viajes ocasionales y las comidas sociales que la pareja venía celebrando empezaron a ser menos frecuentes. Las apariciones en público de Jan, antes frecuentes, eran cada vez menos frecuentes, y ahora se le veía en público con muy poca frecuencia. Betsy aparecía sobre todo gestionando las operaciones cotidianas de su familia, a pesar de que seguía inmersa en su propio mundo musical. Mientras tanto, Gene parecía sentirse más cómoda en el entorno familiar de su propia casa, hacía la compra, se ocupaba de las facturas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. El paso del tiempo trajo consigo una manifestación aún más evidente de este modo de vida solitario. Dejaron por completo de recibir invitados, y sus conocidos, que los conocían desde hacía décadas, empezaron a darse cuenta de que hacía años que no veían a Gene ni a Betsy. A pesar de ello, la comunicación entre ellos continuó, aunque únicamente a través del teléfono. Según amigos que conocían a Betsy desde hacía mucho tiempo, de vez en cuando se ponía en contacto con ellos y, la mayoría de las veces, se limitaba a saludarles. Sin embargo, las llamadas rara vez eran muy largas, aunque eran amistosas. Las charlas carecían del entusiasmo normal que se asocia a las visitas, y sus amigos no tardaron en darse cuenta de que la voz de Jan estaba notablemente ausente. La función de Betsy en la relación parece haber evolucionado. Era responsable de casi todos los asuntos externos. Betsy se aseguraba de que las cosas fueran bien ocupándose de varias responsabilidades, como manejar el dinero en efectivo, organizar el mantenimiento de la propiedad e interactuar con las organizaciones que suministraban los servicios públicos. En cambio, Gene prefería permanecer en casa la mayor parte del tiempo. Quienes habían conocido a la pareja afirmaban que Gene no salía mucho de casa, con la excepción de ir al médico a citas o hacer breves viajes a destinos de los alrededores en contadas ocasiones. Incluso personas que conocían a Gene desde hacía décadas y se consideraban sus amigos comentaban que se había vuelto cada vez más solitario. Uno de los amigos de Jan recordó que hacía al menos 2 años que no la veían, a pesar de que vivían no muy lejos. Era fácil olvidar que estas dos personas, que antaño habían sido una de las mayores luminarias de Hollywood, vivían ahora en una relativa reclusión a medida que pasaban los años y la epidemia provocaba un mayor aislamiento. Cada vez que alguien intentaba ponerse en contacto con ellos, era Betsy quien respondía a sus preguntas. El continuo aislamiento de la pareja de la sociedad parecía ser una extensión lógica de su deseo de soledad, que habían expresado anteriormente. Era lógico que Gene deseara pasar sus últimos años alejado de los focos, dada su legendaria fama y el hecho de que su carrera se había prolongado durante décadas. A pesar de que le separaba de todo el mundo, Betsy, que siempre había sido una esposa comprensiva, había abrazado con entusiasmo este modo de vida más tranquilo. Por otro lado, el misterio que rodea sus últimos años es más profundo. Existían ciertas dudas y sospechas en torno a la muerte de Gene y Betsy, que vivían aislados en el momento de su fallecimiento, debido a que sus restos fueron encontrados en el interior de su residencia de Santa Fe. Se hizo evidente que llevaban muertos un tiempo considerable. Muchas personas se quedaron con dudas sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, aunque no apuntaran inmediatamente a ningún tipo de comportamiento
Aún más desconcertante fue la ausencia de una explicación definitiva de la muerte de estas personas, a pesar de que aún estaban pendientes los informes toxicológicos, los datos de la autopsia y el examen de su entorno. Sus amigos y familiares se preguntaban si la soledad que había caracterizado los últimos años de su existencia había contribuido de algún modo a su fallecimiento. En sus esfuerzos por llevar una vida menos ruidosa y más solitaria, ¿encontraron alguna dificultad? Averigüemos qué opinan los profesionales, así como lo que tiene que decir su familia al respecto. Tanto la familia como los juicios de los expertos. Tras el fallecimiento de Jan, todo el mundo quedó conmocionado y en busca de respuestas. La investigación de sus asesinatos se vio rápidamente rodeada de ideas, conjeturas y puntos de vista directamente opuestos. En los últimos años, Gene ha llevado una vida más bien discreta, manteniéndose alejado de la luz pública. Sin embargo, lo repentino de sus muertes, además del hallazgo del cadáver de uno de sus perros en las inmediaciones, suscitó una gran curiosidad. A pesar de que la autopsia y las pruebas toxicológicas aún no han concluido, varios especialistas y miembros de la familia han propuesto hipótesis sobre las circunstancias que pudieron provocar sus muertes prematuras. Una sugerencia intrigante fue presentada por un patólogo forense, que fue una de las primeras personas en opinar abiertamente sobre la causa de la muerte. Sin embargo, esta opinión sigue sin ser concluyente. Sus afirmaciones sugerían que era probable que Gene Hackman hubiera fallecido debido a un ataque al corazón. Según las conclusiones de la autopsia, Gene no presentaba lesiones evidentes ni síntomas de otro comportamiento, lo que indicaba que había muerto por causas naturales. El tipo en cuestión tenía antecedentes de enfermedades cardiovasculares, entre ellas enfermedad arterial coronaria e hipertensión, ambas frecuentes entre personas de su edad. La muerte de Jan pudo deberse a un episodio cardíaco repentino e inesperado, que lamentablemente es demasiado frecuente entre las personas mayores. El patólogo declaró que este podría haber sido el factor contribuyente. Señaló que la causa de la muerte parecía coincidir con una cardiopatía importante, algo que sin duda había contribuido a los problemas de salud de Jan en sus últimos años. Betsy fue el tema de la idea, que se hizo más especulativa a medida que pasaba el tiempo. Junto a Betsy, en el cuarto de baño, se encontró un frasco de medicamentos y cerca de ella un calefactor. Betsy fue descubierta muy cerca de Jan, a apenas unos metros de distancia. Según las conclusiones del patólogo forense, las acciones de Betsy podrían haber sido una reacción rápida al inesperado colapso de Jan, como se apresuró a buscar la medicación para Jan, probablemente su medicación para la tensión. Es probable que resbalara o se cayera mientras la buscaba. Como consecuencia de ello, podría haber tenido una lesión en la cabeza no descubierta. El patólogo declaró que este tipo de lesiones suelen ser difíciles de identificar, sobre todo en los casos en que no hay ninguna herida aparente en el exterior del cuerpo. A poca distancia de Betsy, se descubrió el cuerpo sin vida del perro de la pareja, lo que añadió otro grado de dificultad a la investigación. Dado que no había pruebas de que el perro tuviera acceso a comida o agua durante los 9 días transcurridos, entre el momento en que el marcapasos de Jan dejó de funcionar y el momento en que se encontraron sus restos, los forenses especularon con la posibilidad de que el perro hubiera muerto por deshidratación, sobre todo teniendo en cuenta que no había pruebas de que el animal hubiera podido consumir. El argumento sugería que el perro podría haber muerto de deshidratación en el transcurso de ese largo periodo de tiempo si se hubiera visto obligado a estar sin agua durante un largo periodo de tiempo. La intoxicación alimentaria fue otra opción que planteó un agente del FBI que participaba en la investigación, lo que complicó aún más la situación. Con el fin de determinar si las muertes fueron causadas por algo que la pareja consumió, el agente del FBI mencionó que la policía estaba llevando a cabo una investigación en la basura, el frigorífico y otras fuentes de la pareja. Si bien es posible que la intoxicación alimentaria pueda explicar algunos de los síntomas, también planteó otras cuestiones en relación con el marco temporal de las muertes y el orden preciso en que se produjeron los incidentes. Mientras circulaban todas estas hipótesis, la familia Hackman, encabezada por Tim Hackman, sobrino de Jan, hizo público un comunicado en el que expresaba su esperanza de que la investigación aportara claridad. A petición de la familia, Tim, que es hijo de Richard, el hermano de Jan, se dirigió a los medios de comunicación en su nombre. Sin embargo, subrayó que la familia no se precipitaba a sacar conclusiones, a pesar de que aceptaba los numerosos rumores que rodean los casos. Como afirmó Tim, estaban esperando el informe, que nos proporcionará toda la información.
Subrayó que era esencial no especular en exceso hasta que se conocieran los resultados, señalando que las hipótesis eran fáciles de elaborar pero a menudo daban lugar a una confusión que no era necesaria. Tim declaró en una conmovedora entrevista que la familia quería mantener una actitud positiva por el momento, a pesar de que todavía estaban superando la conmoción por el fallecimiento de Gene y Betsy. La familia quiere que las cosas sigan siendo positivas por el momento, y cuando sepamos la verdad, nos ocuparemos de ella. Expresó su deseo de que la gente respete su intimidad en estos momentos difíciles. También añadió que la familia quiere que todo sea positivo. Las declaraciones de Tim sacaron a la luz el hecho de que la familia se está concentrando en esperar los hechos en lugar de interactuar con rumores o especulaciones que tendrían el potencial. Los hijos de Jan, de un matrimonio anterior, han hecho público un comunicado en el que expresan su pesar por el fallecimiento de su madre. En sus propias palabras, estamos totalmente descorazonados por su pérdida y le echaremos muchísimo de menos. Al igual que el resto del mundo, la familia Ackman se ha visto obligada a luchar con el misterio que rodea su desaparición. Mientras esto ocurría, los amigos íntimos de Gene y Betsy, muchos de los cuales les conocían desde hacía décadas, también tuvieron que lidiar con la noticia de su fallecimiento. Debido a que hacía años que no veían a la pareja, algunos de ellos reconocieron encontrarse en estado de shock. Jan, una figura legendaria en Hollywood, recordado sobre todo por sus apariciones en películas como The French Connection y Sin Perdón, se había desvinculado de la vida pública en su mayor parte en los últimos años. Betsy, su cariñosa esposa, había adoptado un estilo de vida más moderado y se encargaba personalmente de la mayoría de sus actividades cotidianas. La constatación de que no habían estado en contacto con Gene y Betsy durante un tiempo considerable provocó en muchos de los amigos un sentimiento de melancolía al reflexionar sobre los años que la pareja había pasado viviendo recluida. Expertos forenses, miembros de las fuerzas del orden y miembros de la familia Ackman esperan los resultados definitivos de la autopsia y la toxicología, que se espera arrojen luz sobre la causa exacta de la muerte. A pesar de que han optado por no interactuar con los medios de comunicación ni especular sobre las circunstancias de la muerte, la familia ha mantenido un perfil bajo. El enfoque adoptado por Tim Hackman, que hizo hincapié en el valor de mostrar paciencia y respeto por la investigación aún en curso, sirvió de oportuno recordatorio de la importancia de esperar a que afloren los hechos antes de emitir juicio alguno. El legado que Gene dejó como actor, además del hecho de que en sus últimos años de vida se mantuviera muy reservado, hizo que su muerte fuera aún más desgarradora. Había establecido una carrera que había dejado una huella inconfundible en el mundo del cine, cosechando elogios y admiración por sus tremendas interpretaciones a lo largo de sus logros. Jan, por su parte, lleva mucho tiempo esforzándose por separarse de las expectativas y el escrutinio que conlleva el renombre en su vida personal. El hecho de estar casado con Betsy fue una de las pocas cosas que permaneció igual durante sus últimos años, y ambos crearon una vida juntos tan privada como agradable. Hay una cosa que es inconfundible, a pesar de que la investigación sigue en curso y las preguntas que rodean sus muertes seguramente persistirán. La necesidad de soledad de la familia Ackman y su cautelosa esperanza sobre la verdad entran en conflicto, a pesar de que se siguen investigando las hipótesis sobre la intoxicación alimentaria, la parada cardíaca y las lesiones involuntarias. No se conocerá el relato completo hasta que se examinen a fondo los datos de que ya se dispone. Un último mensaje de Jan. Te vas a quedar de piedra con el mensaje que Gene Hackman dejó para ti en sus últimas horas. El mensaje era vago y ambiguo al mismo tiempo. Las últimas palabras que Gene dijo fueron grabadas en un contestador automático. Le dijo a la persona que estaba al otro lado, no me queda mucho, pero se acabó. Primero hubo un largo silencio y luego volvió su voz, reducida, casi a distancia. La puerta de la habitación siempre estaba cerrada. Sin embargo, ahora es utilizable. Luego, tomó aire como si estuviera sopesando algo que no se pronunciaba. Además, hubo un murmullo más poco antes de que se cortara la comunicación. A su debido tiempo verá las cosas con claridad. El teléfono se cortó abruptamente sin motivo aparente. La Oficina Federal de Investigación encontró una nota aterradora. Esta llamada, realizada pocas horas antes del fallecimiento de Gene, fue rastreada hasta un teléfono que no había sido registrado ni reclamado. No había propietarios reconocidos del aparato, ni vínculos evidentes con Jan, Betsy o cualquier otra persona de su círculo inmediato de conocidos. Había mucha gente que se preguntaba qué había querido decir Gene con sus enigmáticos comentarios finales.
y el misterio que rodeaba al teléfono y al mensaje que transmitía era solo el principio del rompecabezas. A primera vista, parecía la típica investigación sobre su fallecimiento. Las muertes de Gene y Betsy fueron descubiertas en el interior de su residencia, junto con el cadáver de uno de sus perros, que parecía haber muerto de deshidratación. Sin embargo, en cuanto los agentes del FBI empezaron a examinar los registros telefónicos, se encontraron con un inquietante mensaje. Lo que era aún más desconcertante era el hecho de que el teléfono que se utilizó para la llamada no pertenecía a la persona que la hizo. En un esfuerzo por comprender las implicaciones del mensaje, la Oficina Federal de Investigación empezó a investigar posibles hipótesis. ¿Podría haber sido un amigo o un familiar quien recibiera la llamada? ¿Era un componente de algo más secreto? A pesar de que las autoridades se guardaron sus hipótesis en el pecho, sí que hicieron una referencia de pasada a la probabilidad de que el mensaje de Jan no se refiriera únicamente a su estado de salud. Es posible que fuera una alusión a otra cosa, algo más, o algo que se ocultaba. Gene fue un tipo cauto y tranquilo durante toda su vida, sobre todo en sus últimos años. Después de retirarse de la mirada pública, él y Betsy habían comenzado a vivir en un estado de casi reclusión. Además de que habían dejado de aparecer en público por completo, solo hablaban con un pequeño círculo de amigos por teléfono y solo a veces aceptaban invitados. Sin embargo, la nota que Gene dejó no respondía a todas las preguntas sobre la situación. ¿El mensaje le daba un último aviso? ¿Podía estar relacionado con algo que él hubiera descubierto? ¿Algo potencialmente peligroso que provocara su temprano fallecimiento? Fueron muchos los que barajaron la hipótesis de que Gene pudiera haber estado involucrado en algo más que una tranquila jubilación. Es posible que se encontrara por casualidad con algo de su pasado. Es posible que haya resurgido un secreto perdido hace tiempo o una conexión de su vida profesional. La brusquedad de la comunicación daba la impresión de que estaba ansioso por hacer algo, como si fuera consciente de que le quedaba poco tiempo. Parecía como si Gene estuviera intentando comunicar algo a alguien en particular, pero por razones que no se entienden, nunca se le dio la oportunidad de completar su idea. La conversación telefónica, con su extraña interrupción, daba la impresión de que Gene había sido desconectado, y no estaba claro si se debía a un accidente, a los avances tecnológicos o a otra cosa. ¿Qué fue lo que provocó la repentina interrupción de la llamada? El mensaje se quedó en silencio. ¿Hubo alguien al otro lado de la línea que lo oyó? ¿O se permitió que permaneciera en silencio? Algunas personas opinaban que el mensaje era una señal de que Gene había tomado conciencia de algo, ya fuera una circunstancia o un peligro, tanto si se debía a una razón natural, como un ataque al corazón, como si era algo más secreto. Mientras continúa la investigación sobre los casos de Gene y Betsy, la familia y los amigos íntimos de Gene siguen absteniéndose de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la nota que Gene dejó sigue siendo un inquietante recordatorio del misterio que rodea sus últimas horas. Además, contribuye al legado de un tipo que era famoso por su habilidad para ocultar información. Gene Hackman llevó una vida rodeada de misterio, tanto dentro como fuera de la pantalla que creó. Es posible que su mensaje de despedida, que fue entregado a través de un teléfono imposible de rastrear, si solo el principio de una narración mucho más profunda que aún está por desenterrar. ¿Podría haber gato encerrado? Déjanos un comentario a continuación y cuéntanoslo. Gracias por ver el video. Le agradeceríamos mucho que le diera un like al video, lo compartiera con otras personas y se suscribiera al canal. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te va a encantar.